La inteligencia artificial realmente no es tan nueva. O sea, desde los años 50 hay como se está acercando al tema, ¿verdad? Y buscando como llegar a este entendimiento de hacer máquinas más inteligentes. Él dice que inteligencia artificial es lo más importante en lo que puede invertir tiempo la humanidad. O sea, es el invento más importante de la humanidad por encima del fuego y la electricidad. Bueno, hay algo muy interesante. GPT significa Transformer generativo preentrenado. Yo soy aspecto ansioso, entonces, por ejemplo, cuando todo el mundo va a la playa y todo el mundo se está bronceando, yo no me puedo quedar ahí bronceándome porque digo, estoy perdiendo el tiempo, ¿qué están haciendo? O sea, hagamos algo con, no sé, una estructura, construyamos una civilización. No estoy diciendo que vaya a reemplazar psicólogos, pero me parecería muy interesante también que de pronto gente que estudia psicología o que trabaja en eso lo empiece a utilizar. Esta hora se nos puede salir de control y nos hace esclavos a todos. Sí, eso puede pasar. Bueno, Mae, ¿cómo estás? Mae, gracias por invitarme. De fijo, Mae, fue muy vacilón porque yo, abrí Twitter, de verdad, era como, Mae, temas de qué hablar, no sé qué. La gente, Mae, un compa mío, de hecho, que trabaja en Machine Learning en Londres, fue el que me puso como, Mae, hablen de inteligencia artificial. Sí, es el tema. Ajá, y yo, ok, pero ¿con quién? Inmediatamente como que te taguearon y yo, sí, obvio, güey. Muy bien, sí. Mae, bueno, si querés presentarte un toque en el contexto de la inteligencia artificial y tecnología para que la gente tenga contexto de por qué estás metido en esta vara vos y de hace cuánto. Bueno, yo no me llamaría experto en inteligencia artificial y creo que nadie puede hacerlo en este momento, excepto la gente que realmente está como en los laboratorios haciendo los avances. Tengo 15 años de trabajar como consultor en transformación digital. Entonces, eso ha sido todo un reto, sobre todo más en Latinoamérica, que siento que estamos como 3 años atrás en muchas tendencias. Yo diría 10, pero... En algunas cosas más que 3 años, sí. Que es muy normal, digamos, llegar a una empresa y que te dice, no, porque vamos a cambiar las cosas y siempre la hemos hecho igual. Y es como, bueno, sería tuanis que usted no apunte sus clientes en un Excel y de pronto se pierden, ¿verdad? Como empezar desde esa arquitectura de la información hasta cuestiones ya de automatización y demás, y definitivamente metido en ese campo uno tiene que estar muy al tanto de qué cosas van avanzando, qué herramientas van cambiando. La inteligencia artificial realmente no es tan nueva, o sea, desde los años 50 hay como se está acercando el tema, ¿verdad? Y buscando como llegar a este entendimiento de hacer máquinas más inteligentes, y en los últimos 10 años pues se proyectaba como que los avances más fuertes los íbamos a ver incluso como en el 2030, 2035. OpenAI, que es como el gran jugador en todo esto, se funda a mitad de la década pasada. E incluso cuando los maes aparecen, todo el mundo se burla de ellos. Y es como, creen que van a estar buscando una inteligencia general artificial, que ahorita llegamos a qué es eso. Y a partir de noviembre del año pasado, pues se ha puesto muy de moda, precisamente porque ChatGPT se convirtió en el software de mayor afiliación en menor tiempo, ¿no? Llegaron como al 1 millón de usuarios como en 2 días, una cosa así. Entonces es una animalada. Lo que estamos viendo no tiene precedentes, que parte del problema de la conversación es esa, como con qué lo comparas. Hay gente que dice como, mira, es que es como el nuevo internet, ¿verdad? Y sobre el internet se fundaron Google y Facebook y las grandes empresas. ¿Cuáles van a ser las grandes empresas que se fundan sobre esto? Hay cosas distintas porque no es, digamos, Sundar Pichai, que es el CEO de Google, él tiene una frase que la usa por todo lado y de hecho mucha gente la agarra, incluido yo, y la pega como primera cosa en una presentación. Él dice que inteligencia artificial es lo más importante en lo que puede invertir tiempo la humanidad. O sea, es el invento más importante de la humanidad por encima del fuego y la electricidad. Sí, man, qué loco y qué... Yo creo que cuando o sea, no sé, yo le he seguido la vara al tema de hace rato, principalmente porque, no sé, uno es un geeksazo y ve diferentes ejemplos. Me acuerdo cuando Google hace como 2 años sacó un ejercicio donde querían ver si con una llamada por teléfono podía pasar como un soft Turing test, digamos, en el sentido como de que podía como engañar a alguien haciendo una llamada a un salón de belleza, creo que era el ejemplo específico. Entonces escuchaba a la persona y, ¿verdad? Era como, sí, María, quiero hacer no sé qué, y no sabían cuál iba a ser y sacaron un concurso, creo que se ganaba como $2 millones o algo por el estilo. Que nada mal, nada mal. Pero me acuerdo de ver eso, más después me acuerdo, y obviamente, las implementaciones de Siri, de Alexa, que igual, o sea, terribles comparado a lo que... todo lo que nosotros creo que todos esperábamos de Google Home y Alexa era poder, ¿verdad? Como, hágame el café. Quiero que se muevan las cortinas. Y después como, no, hay que instalar un poco de cosas y es carísimo. Y, total. No llegamos a eso. Y yo creo que... Y después no sé, yo creo que todos nos imaginábamos como a Her de la película, como a... ¿Cómo se llama? Samantha.
Sí. Samantha... Scarlett Johansson. Exacto, no, exacto. Cuidado pierde. Exacto. Y entonces, dime, voy como siguiendo todas esas varas y en eso, antes de ver la funcionalidad de ChatGPT, me di cuenta de Midjourney. Ok. Y antes de Midjourney, bueno, también DALL-E, pero prefiero Midjourney que DALL-E Sí, personalmente. es que Midjourney es una bestialidad a la par de DALL-E. Exacto. Pero es porque tiene otro acercamiento también. Y empezamos a usarlo acá, jugando con la vara. Al principio como jugando y después ya pagué la vara y yo como, no, de fijo quiero como usarlo. De hecho, ya no se puede usar gratis. Bueno, hay algo muy interesante. GPT significa Transformer generativo preentrenado. Ok. Entonces, digamos, el Transformer es uno de los grandes avances de por qué tenemos inteligencia artificial, que es una red neuronal, pero digamos, para no entrar en varas muy específicas, la forma de resumirlo es, cuando nosotros hablamos, le damos cierta importancia a las palabras y qué palabras vienen alrededor. Okay. ¿Verdad? Entonces, yo cociné sopa. Ese orden te dice algo de la palabra sopa, ¿verdad? Y quién lo hizo y demás. Si le das vuelta y lo hablas como Yoda, de pronto para nosotros no tiene sentido, pero va a tener sentido para otras personas en otros idiomas que hablan con una estructura distinta. Entonces el Transformer al final lo que hacía es como analizar eso, compararlo con miles de secuencias y decir, ok, ya entendí el lenguaje, ¿verdad? Entonces GPT lo que hace es, a medida que vos les pedís cosas, él hace un pronóstico estadístico sobre qué son las palabras, cuáles son las palabras que vienen después de lo que vos dijiste. Pero devolvamos un toque a antes de ChatGPT, tal vez, para poner en contexto un poco más, porque ahorita estamos un toque metidos como en el uso de la herramienta, digamos, y qué es la herramienta, pero estábamos comenzando sobre como, digamos, el proceso de la evolución de la inteligencia artificial de cero, ¿verdad? Como de concepto. Correcto. ¿Verdad? Estamos como, estos maes en la mitad de los 2000 fundan OpenAI. Dicho que Elon Musk estaba... Fue uno de los principales inversionistas. Ajá, que ahora les está tirando en sí, Twitter. Deme 6 meses, dice. Elon, sí. Qué lindo, mi chiquito. Por supuesto, que le dan 6 meses para él hacer la de él. Sí. Y entonces fundan OpenAI, pero había una multiplicidad de otros proyectos. O sea, Google tiene uno famosamente que... De hecho, hay más laboratorios de inteligencia artificial de los que uno cree. ¿Verdad? Digamos... aprovechando para volverme un poco más, ¿verdad? Ahora mencionaste, por ejemplo, el examen de Turing, ¿verdad? En honor a Alan Turing, que la película es buenísima. Sí, qué ¿cómo dura. se llamaba? El que hace Sherlock Holmes. Sí, ¿cómo se llama? Cumberbatch. Ajá, Benedict exacto. Cumberbatch. Pero bueno, entonces, el examen de Turing era cuando yo no puedo discernir entre una inteligencia artificial y un ser humano. Esa prueba incluso ya está un poco desactualizada porque en ciertos entornos, sobre todo el escrito, eso ya... Claro. ¿Verdad? Pero... realmente desde hace 15 años, 17 años existen muchos laboratorios que lo que están buscando es la inteligencia artificial general. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, inteligencia artificial, para entenderlo de una forma sencilla, es máquinas inteligentes o máquinas que producen resultados inteligentes. Una inteligencia artificial general es una inteligencia que ya está por encima de la inteligencia del ser humano. Es decir, puede percibir el entorno, puede entender la realidad, puede absorber eso, no está limitada a lo que nosotros le digamos y puede generar resultados más allá de eso. Claro. ¿Verdad? Que es el clásico caso de revista de ciencia ficción o de libro de ciencia ficción, que es cualquier ser ya pensante, o el famoso Terminator, o incluso hay cientos de películas. Sí, HAL, todas, los espesores, sí. Entonces, todos estos laboratorios no solo empiezan a invertir para llegar ahí, sino que se van dando cuenta algunos que los avances van permitiendo después vender patentes, muchas veces. Vender patentes o vender proyectos que permiten avances científicos en muchas áreas. Entonces, por ejemplo, una de las grandes cosas que estamos haciendo como humanidad en este momento es aprender a tratar plásticos con enzimas. Ajá. ¿Verdad? Para poder reutilizarlos, reciclarlos y demás. Antes de la inteligencia artificial, casi que la tesis de vida de una persona era poder resolver una proteína. Claro. Ahora con inteligencia artificial eso se hace en 15 minutos. Claro. Entonces, analizar cientos de miles de millones de resultados simultáneamente. Exacto. Y eso que no hemos llegado a computadoras cuánticas, que eso ya va a ser otro espelote. Pero el tema es ese, como que hay un incentivo capitalista para estos laboratorios para realmente buscar eso. Creo que ellos están como genios locos diciendo, no, yo quiero ser el mae que inventa la inteligencia artificial general, pero hay un montón de incentivos económicos de todos los avances que generas en ese proceso. Es súper, digamos, si yo
si yo pensara en, no sé, de hecho que estoy pensando en 4 derivados de productos que yo podría generar con inteligencia artificial para varas que hacemos y no pasa nada, digamos, con 4 sé que podría cambiar el mercado global de las noticias. O sea, si, Sí, si sí. fuera algo que pudiera implementar, ¿me entendés? Como, no sé, denme 3 madres de chat de OpenAI y vengan Ajá. a una semana y les explico este cuento. Al igual que yo, o sea, lo que yo decir es, no es que yo sea especial, es que en cada industria del planeta Tierra, en Sí, cada todo está sector, cambiando. vos le metes la facilidad de... Y es que a mí no me gusta pensar como que estás reemplazando a gente, yo me gusta, estás agregándole herramientas a la gente que ya está ahí. Sí, de hecho hay una frase de consenso que creo que viene de Paul Rother, que es el director del Instituto de Marketing e Inteligencia Artificial. La frase de él es, la gente que no utiliza inteligencia artificial va a ser reemplazada por la gente que sí. Ajá, Punto. literal. Y si vos ves, digamos, hace poco salió un estudio de JP Morgan diciendo en los próximos 7 años van a desaparecer 300 millones de trabajos. Pero esos, ¿no? Entonces puede que se reemplace por otro tipo de trabajo o Claro. por otro tipo de cosas. Entonces, pero sí, definitivamente todas las industrias se están transformando por esto y por eso es que yo trabajo en esto, digamos, Claro. porque ahora es muy complicado, porque antes yo tenía que convencer a alguien de que de pronto automatizar su correo es algo inteligente, Ajá. pero tenía 5 o 10 años de tiempo antes de que la competencia le pasara por encima. Ahora no. Ahora, por ejemplo, si vos sos un hospital y tenés millones de datos de historial médico que nadie está procesando, que los doctores no están viendo, pues esto lo hacen en segundos, Claro. ¿verdad? Y si vos no sos el hospital que aprovecha eso, lo va a ser la competencia. Claro. Y así con las aseguradoras, el mismo Estado. O sea, digamos, si Hacienda dijera, bueno, ok, no hemos querido ser eficientes en los trámites, pero ahora podemos meter inteligencia artificial como que te obliga a hacer ingeniería inversa y de pronto a ser muy eficiente en otras cosas. Claro. Porque está siendo muy eficiente como en lo más específico, lo más poderoso. Yo soy fiel creyente que las estructuras de poder deberían de ser automatizadas en un futuro. Como Ese es otro debate, sí. el presidente para mí es una figura tan estúpida, con todo falta de respeto y opinión de Pietro. Y si pudieras tener una mega inteligencia que valora todas las propuestas posibles ¿me entiendes? Un plan de gobierno se ejecuta en Sí. 48 horas si tenés que todos los jerarcas de cada parte de gobierno son otras inteligencias administrando la información presupuestaria, digamos. Bueno, ese es un debate que hay justo en este momento y es, por ejemplo, la gran crisis o la gran crítica al capitalismo es la búsqueda eterna del crecimiento eterno Ajá. que no es sostenible. Ajá. Y el problema con el comunismo, bueno, tenía muchos, pero uno en específico era el famoso depende de quién, ¿verdad? Como, who calls the shots? Ajá. ¿Quién es el que dirige esto? Eh, si ahora decimos, ok, bueno, hagamos una cosa. En vez de un gran politburó político, ¿por qué no ponemos 3, 4 inteligencias artificiales Ajá. a cuestionarse esto? Que ahí ya más bien nos estamos metiendo en el mundo del manga, que hay varios escenarios así, pero es una pregunta que la humanidad tiene que hacerse. Total, o sea, imagínate, no sé, agarras y pones, ok, puede ser, tenemos administradores que implementan la voluntad del pueblo en decir no sé, los parámetros bajo los cuales opera, ¿Sí? por decir algo, pero ya después operativizar, o sea, ejecutar el diarismo de llevar las acciones, ¿para qué hay una persona? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué Sí. necesidad hay de eso? Que de hecho la lectura yo creo que de todos y todas en la humanidad durante los últimos 10, 15 años había sido que la tecnología iba a reemplazar primero los trabajos manuales. Y más bien ahora se volcó Todo lo y nadie contrario. lo estaba esperando. Y tiene sentido también porque la robótica es más cara que un chat en un browser. Entonces, 100%. eso está sucediendo. En tu opinión, ¿qué tan avanzado está ChatGPT hoy? O sea, digamos, yo sé que acaba de empezar, pero si vos decís como, puta madre, sí puedo hacer mucho o no puedes hacer tanto, o una implementación ya un poco más sofisticada, más allá de Sí, como escribir un los casos de cuento. uso. Ajá. Yo creo que depende de la perspectiva de quién lo está analizando. O sea, si vos le preguntas a Sam Altman de OpenAI, te va a decir que es súper primitivo, pero Ajá. obviamente porque él está viendo mucho más adelante hacia dónde vamos. Yo lo he puesto a trabajar en casos de uso bastante avanzados. Por ejemplo, para un cliente fue como, ok, esto es todo el material publicitario de este cliente en los últimos 3 años. Hágame un brief sobre qué se hace, qué no se hace. Mm. Te genera el brief.
ok, ahora que tenemos ese brief, te voy a inyectar información actual sobre cómo se está moviendo el mercado. Necesito que me generes otro brief, pero para vos mismo, porque también ChatGPT tiene como cierta memoria, creo que estaba en 8,000, ahora está como en 20,000 caracteres. Ok, sí, yo tengo un toque de problema con eso a veces. A veces, ya cuando pasas después de 20,000, al más se le va el patín y es como, ya no siento la misma calidad de respuesta. Entonces, cuando estás haciendo campañas de publicidad muy grandes, no alcanzan los caracteres. Entonces, uno le dice a él, ok, ya tenés la información de los últimos 2 años que vos analizaste. Ahora tenés la información de la actualidad que yo te traje de Google. Necesito que me generes un brief para cada vez que vos se te olvide lo que estamos hablando, yo te lo vuelvo a inyectar para que me generes contenido. Entonces vos se lo vuelves a inyectar, pero fue redactado por él. Claro, o sea, él mismo se está entrenando. Y él mismo se está entrenando. Maes, ¿les apasionan los datos y la tecnología? Esta es su oportunidad de unirse a una empresa en donde la tecnología y los negocios se juntan. Estoy hablando de P&G, en donde están buscando data engineers que quieran hacer un impacto y ser parte del equipo de San José y trabajar en proyectos globales. Descubre cómo tu carrera puede alcanzar nuevas alturas mientras ayudas a moldear el futuro de toda industria. No esperen más, visiten www.pgcareers.com/technologylatam y apliquen hoy. Únanse a P&G, donde podrán transformar e innovar desde el día 1. Se los decimos nosotros, P&G ha sido un gran partner de No Pasa Nada. Hemos grabado en su campus, es una completa locura. La gente que trabaja ahí nos cuenta las fabulosas experiencias. Entonces no pierdan el tiempo, entren ya y apliquen. Y quien quita, tal vez se encuentran su próximo futuro. O sea, hasta donde estamos hablando, como que me voy dando cuenta de diferentes casos de uso que yo podría usar. No sé, digamos, yo no he logrado generar un guión bonito de No Pasa Nada para la vara. O sea, como que le puedo poner como una o dos cosas y la vara me tira como un prompt que tal vez use una frase, pero al final del día no he logrado como llegarle. Me acabo de dar cuenta que yo podría grabar 2 años de guiones y meterle 5,000 guiones que tenemos y decirle, ok, ahora este es Pietro. Sí. Analiza la estructura, analiza la comedia, todo. Sí, correcto. Todavía no logro que interprete video de YouTube también todavía. Me cuesta un toque. Bueno, pero hay herramientas que sí lo pueden hacer. Ajá, o sea, como varas alternas y después hay otras que se conectan. De hecho, creo que el caso de uso más interesante que yo he visto en los últimos meses, lo vi la semana pasada. Es que esta vara es un desastre porque yo ahorita estoy suscrito a 20 podcasts, a 10 newsletters y todos los días tengo cola como tengo que leer 4 horas para estar al día. Todos los fines de semana se han convertido en tazas de café y ponerse al día porque esto va muy rápido. Pero a lo que iba es que el caso de uso más interesante que vi fue que alguien dijo, ¿qué pasa si utilizamos a ChatGPT como el cerebro, pero un montón de otras herramientas como sus manos, patas, pulmones y demás? Y es increíble porque agarran cosas como, ok, quiero que ChatGPT agarre un video, me seleccione 10 segundos y después lo distorsione para que se vea como, no sé, como en llamas o, ¿verdad?, hacerle algún tipo de efecto. ChatGPT no puede hacer eso, pero si él le puede dar el comando a otra herramienta y el que hace esa transición por el momento es un humano. Claro. Pero él te da el comando y el humano pasa y lo mete acá. Copia y pega. Claro. Pero entonces esta otra herramienta hace otro tipo de proceso y después ese proceso vuelve a ChatGPT de describir los resultados y entonces lo empezás a utilizar como un cerebro. Entonces ya han hecho varios experimentos donde hace cosas que uno dice, esto no lo esperaban este año. Claro. Sí, digamos, no sé si yo pudiera grabar y darle, aquí está la conferencia de prensa de Chávez, sintetizame esto en un brief. Hay herramientas que hacen eso ya. Pueden ya como sincronizar. Sí, podrías decirle como, ¿cuál es el prompt para que esta herramienta que hace análisis de audio y de video te genere un feedback que te permita generar un guión para un programa de tal tipo? Que analice los puntos de esta. Sí, entonces el análisis de la conferencia de prensa te devuelve con la información necesaria para decirle a ChatGPT, ok, ChatGPT, ahora necesito que me haga un guión tomando en cuenta el análisis que hice previo de varios episodios que hemos tenido nosotros para que le metas comedia, le metas sarcasmo, le metas esto y lo otro. E incluso si quieres que salgan imágenes mientras estás hablando a la par, le decís, ok, deme los prompts en inglés para yo ir a Midjourney y pegárselos. ¿Verdad? Entonces lo utilizas a él para que hagas brete, pero antes de eso le diste las herramientas para que la persona sepa ir a rescatar el café. Mae, has jugado mucho con los APIs de la vara, como para... ¿Qué tan personalizable es en este momento? O sea, full. 100%. 100%. Sí, hay dos... Ahorita hay
tres grandes temas. El API, los famosos plugins, y después lo que te iba a mencionar ahora de las demás inteligencias artificiales. Por ejemplo, hay un laboratorio que se llama Assembly que tiene, siempre me acuerdo, con John Claude se llama. Claude es una inteligencia artificial que es muchísimo más rápida que GPT-4. No procesa tan bien, pero es muchísimo más rápida y que está abierta. Entonces, a través del API. Entonces, y no tiene límite. Entonces, yo puedo, con Claude, pagando obviamente el API, conectarlo a una base de datos de mi negocio. Sea cual sea el negocio. ¿Verdad? Si yo soy un exportador, un gran exportador, o si soy la Dos Pinos, o si soy... no sé, alguna empresa de un bufete de derecho internacional, ¿verdad? Cualquier tipo de negocio, yo puedo agarrarlo y meterle toda la información que yo tengo y que ese API se vuelva un experto sobre mi empresa. Entonces le puedo decir, mira, necesito un análisis financiero, ¿dónde puedo invertir? ¿Dónde puedo recortar? Y lo empezás a usar como un segundo gerente que toma decisiones. Entonces, eso lo puedes hacer hoy. Hoy ya se puede hacer eso. Y para meter la información, eso sí es un proceso 100% manual todavía, como para subir. No necesariamente, porque, o sea, el cómo diseñar esto, hasta cierto punto incluso puede ser manual. También le puedes pedir ayuda a la herramienta, como diseñarme una arquitectura de información. Claro, obviamente. Qué estupidez. Sí, es una caballada. De hecho, ahorita llegó un tema importante de los APIs, pero entonces vos podés incluso comprar... Stanford hace poco liberó un open source basado en el Llama de Meta, que vos puedes descargarlo, instalarlo en tu compu, lo entrenas en 5 horas y ya tienes un ChatGPT 3.5 en tu compu, entrenado en lenguaje, y le decís, ok, usted ya sabe de lenguaje, pero no me interesa eso. Aprenda sobre mi empresa o sobre mi negocio. Nice. No sé, vendo tiquetes aéreos. Ajá. Ok, quiero que se aprenda eso. Y quiero que tenga conexión en vivo al sistema y me diga cómo puedo hacer más eficiente los vuelos o a qué precios debería venderlos. O sea, todo eso lo puedes hacer ya. Hoy en día se puede hacer eso. Yo ahorita, hace poco firmé un acuerdo con unos compas, que es una empresa que se llama SolarPunk, que diseñan, hacen software muy avanzado, muy tuanis. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un prototipo uno por mes. Ahorita estamos trabajando en uno que tiene que ver con el ámbito legal. Entonces vos vas a poder llegar y decir, tengo tal problema, y te va a decir, ok, los artículos de toda la legislación nacional que aplican son estos y usted requiere tal y tal y tal tipo de abogado. Claro. Pero para eso tenés que alimentarle toda la legislación, la normativa y la jurisprudencia nacional. Eso es un temita. Eso es todo un tema. Eso es todo un brete y por eso vamos a durar un rato, como un mes haciendo eso. Después podemos hacer otro para, no sé, currículums. Después haces otro para, ¿verdad? Y ahí vas. Mi cabeza explota. O sea, es que lo peor de esto es que uno no sabe que esto ya uno lo puede hacer hasta que te pones a investigar sobre los APIs y que ya hay un montón de varas open source, porque nuevamente hay gente muy, muy geek que ya encontró cómo soltar la bestia. O sea, la bestia ya está suelta. Claro. Y la está usando cierta gente como para generar, yo creo que las herramientas más interesantes que vamos a ver en toda la existencia de la humanidad. El API incluso es muy interesante porque normalmente los APIs es un software que habla con otro y le dice, hey, yo hablo en tal idioma, y este le dice, yo hablo en tal, y entonces ellos empiezan a intercambiar información. Pero antes vos tenías que programar ese montón de puentes de conversación. Es como... Ahora lo que redactas es un manifiesto. Entonces vos decís, quiero conectar Twitter con ChatGPT. Entonces le decís, hola ChatGPT, aquí está, este es el manifiesto. Estas son mis credenciales. Quiero que vos puedas publicar en Twitter. Quiero que puedas jalarme tweets y hacer un análisis de sentimientos. Quiero que taca. Eso es lo que vos redactas así como estamos hablando. En la ventana del browser. En la ventana de la... Sí. Bueno, sí. O sea, lo redactas en un documento que lo subís al API. Ajá. Pero vos le subís eso y eso es todo lo que tienes que hacer. Ya no tienes que programar el API. Vos le decís, quiero que usted haga esto. Estos son mis accesos. Y él no hay código. Él se autoprograma y él desarrolla él desarrolla la conexión. Ya no hay que programar APIs. Ya él simplemente se dice... Y igual le puedes poner, digamos, como no sé, puedes como limitar el dataset. Por ejemplo, si yo quisiera... Sí, como que digamos, yo le digo, no sé... Yo quiero que vos, si yo te hago una pregunta, no sé, tomemos el caso de... Yo soy un restaurante y quiero que solo hables del contexto... De mi menú y de mi restaurante. Sí, o sea, como que si yo te pongo en el chat, ¿y cuál es el presidente de Zimbabue? Diga, yo no hablo de eso, hablo de restaurante. Ajá, sí puedo hacer eso 100%. Lo puedes hacer.
Que eso sí es interesante, porque yo tenía esa pregunta, como es que si la vara ya puede como interpretar y decir, bueno, vamos a limitar el dataset a comida de este Sí, restaurante. el entrenamiento sí lo haces con la información general del Internet, Claro. ¿verdad? Porque es un sistema de lenguaje avanzado. Entonces él se entrena sobre lo que la gente habla, pero ese entrenamiento, como te digo, lo puedes hacer en 5 horas y después de eso le decís, bueno, usted ya sabe hablar, ya sabe ser un ser humano, Ajá, ajá, ajá. ahora solo se va a referir a este folder en mi computadora. Claro. Y vas a hablar con mis clientes y vas a hablar con mis proveedores y ta. Y nuevamente, ahí hay procesos de automatización. Por ejemplo, cuando yo termino de vender todas las Coca-Colas del restaurante, quiero hacer un pedido al proveedor. Ajá. Eso es automatización, es distinto. Pero, ¿quién le da la orden? A la programa de automatización es el cerebro. Mi gerente, que en este caso mi gerente va a ser una inteligencia artificial. Ajá. Entonces yo le digo, mira, cada vez que esto esté pasando, envíe una señal de automatización para que se genere tal proceso. Y eso eso se monta dentro de otro, o sea, el API del cerebro de ChatGPT se monta sobre aplicaciones externas. Es que el API es cuando vos querés conectarte con el modelo que tienen ellos en la nube en este momento. Ajá. Cuando vos lo descargas y lo implementas en tu compu, no necesitas API. Ese MAE vive en tu compu. Ya es, ok. Sí, el API es cuando vos querés conectarte entre dos softwares con lo que ellos ya tienen actualmente. Sí. Que es la mayoría de los softwares que se están desarrollando en este momento. Claro. Y lo otro son los plugins, que ahora avisaron también creo que semana pasada o hace 2 semanas, ya no sé cuánto ha pasado, pero avisaron de que vienen los plugins, que no son softwares que se hablan con ChatGPT, sino que son integraciones que viven dentro de ChatGPT. Claro. Entonces ahí metieron Instacart, metieron Zapier, metieron Wolfram Alpha, metieron un montón. Entonces ahora vos le puedes decir como, mira, esta es una foto de lo que tengo en la despensa, que puedo cocinar con esto. Ah, tal cosa, ¿cómo lo hago? Así, cómprelo. Ya lo agregué a Instacart. Bueno, obviamente si no estamos en Narnia, estamos en Estados Unidos, pero como vivimos en Narnia no podemos tener acceso a esas cosas. Ajá. Eventualmente sí, porque incluso en la lista de países disponibles de OpenAI, estamos como, Costa Rica está disponible en términos de lanzamiento de todo. Claro. Sí. Sí, como te digo, a mí el plugin que me hace falta es una voz súper bonita para poder conversar con el hijo de puta, porque qué bonito va a ser. Yo soy una persona que necesito para sacar ideas, hablar. Sí. Entonces yo solo acoso a mis amigos. Sí, son tipos de inteligencia y tipos de aprendizaje. Y para mí yo acoso a mi novia, a mis amigos. Es como a las 2 de la mañana. Tengo una idea. Sí, tenemos que conversar de este proyecto, mae. En términos, bueno, y ahora, como estamos hablando, hay un montón de empuje. Hay gente que está muy en contra de la vara. Italia acaba de vetar. Bueno, hablamos de que probablemente es una vara más de cobrar impuestos que nada. Sí, lo que le dijeron a ellos fue, tiene 4 meses para decirnos cómo va a evitar que los italianos consulten ChatGPT o nos pagan el 4% de las ganancias. Que es y es como, madre, si usted quiere bloquearlo, lo puede bloquear. Vos no obligás a la empresa a autobloquearse. Ajá, exacto. Prácticamente es como un soft tax que les metieron como por debajo de la mesa. Pero qué, no sé, yo pienso, normalmente los gobiernos se oponen a cualquier vara, creo yo, que le da más como soberanía individual a las personas. O sea, sí, es verdad. Entiendo la consulta. Es un poco, digamos, lo que pasa con cripto hasta cierto punto, donde se habla de tengo una conversación de cripto esta semana o la otra. Bueno, estuve a los maes que hicieron el Volcano One de Bukele acá. Estuvieron aquí en el estudio hace como 2 semanas. Y hablando un poco sobre, digamos, las diferencias entre, ¿verdad? Lo que Bitcoin y lo que, digamos, Chávez en algún momento propuso, que es una moneda emitida por el Banco Central, que más bien es como súper distópico y es lo contrario a cripto. Es todo lo contrario. Es como control absoluto sobre la población. Sí, es como el punto de cripto, vos. Exacto. De hecho, que es muy gracioso porque en el tweet que pone Chávez en algún momento pone como Dogecoin no debería de ser moneda de curso legal. Pero así, Doge, ¿no? O sea, es el ejemplo de Dogecoin. Se debería de hacer... Que ahora es el logo de Twitter durante... por un rato. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Porque Elon es un troll. Entonces me pone, deberíamos de tener un Dogecoin emitido por el gobierno central. Sí. Fue muy gracioso el tweet. Yo como, sería muy tonis. El Sagua. Qué buena el Sagua. Pero ¿qué te esperas vos como de... O sea, o te ha tocado ya ver ejemplos de rechazo como de no, esto no lo podemos dar a la gente? Conmigo directamente no. Pero hasta que hayas visto. Pero sí he visto los ataques que... por ejemplo, todo el sector republicano gringo está atacando OpenAI diciendo, no, necesitamos un ChatGPT conservador. Y es como... Yo creo que lo que usted quiere es quitarle la parte de inteligencia a la herramienta. ¿Por qué? Porque
lo que sale en Twitter, a ver, si nosotros usamos el mismo prompt 1000 veces y el número 1 es el mejor resultado y el 1000 es el peor, lo que llega a Twitter normalmente es el 1000. Claro. Aunque el promedio de las personas están recibiendo el que está en el 500, ¿no? Entonces, habrá un montón de personas que le están preguntando como por qué la Tierra es plana y ChatGPT 999 veces te está diciendo la teoría o la teoría de la conspiración de que la Tierra es plana dice esto, esto, esto. Y esos son los argumentos y se debate de tal forma. O sea, él siempre te va a dar... Él se está haciendo cada vez más bueno en darte tonalidades. Claro. Que la palabra en inglés, de hecho, no tiene traducción. En inglés se le dice nuance. Y se traduce como tonalidad. Pero como que él te dice, estas son todas las posiciones, no le voy a dar la razón, esta es toda la información que usted tiene que tener para poder informarse. Claro. Y a partir de eso hacer la persona que usted quiera ser. Independientemente si eso es un imbécil absoluto o lo que quiera. Entonces... hay muchos escenarios donde hay gente de extrema derecha o los republicanos o verdad gente incluso xenofóbica que le pregunta a ChatGPT cosas y donde no te responde de manera ultra mega conservadora se enojan. Claro. Y te dicen, claro, aquí está influyendo porque es un montón de más hippies de Silicon Valley. Entonces se está dando esa conversación. Creo que la posición de varios de estos conglomerados es que eventualmente cada uno va a tener su versión de limitantes o como vos como persona eventualmente vas a tener un reflejo en la inteligencia artificial como hoy en día tenés un reflejo en el algoritmo. Claro. ¿Verdad? Hay gente que abre Instagram y empezás a bajar y hay perritos y hay gente que bajas el Instagram y dices, ok, no sé, ni quiero comentar al respecto. Ajá. Existen ambos mundos. Eso mismo va a pasar con el tema de inteligencia artificial. Al final va a ser un reflejo de vos, de quién sos vos. Claro. ¿Verdad? A menos de que lleguemos a ese punto como de una inteligencia artificial general en cual... Que tome control de todo. Exacto. o que desarrolles, entre comillas, su propia personalidad, ¿no? Sería interesante de ver cuál es... O sea, a ver, es que, de nuevo, está alimentada, pero no sé cómo llegas a una personalidad única que no sea alimentada por los prompts es que al final por eso este debate se va por horas porque al final vos decís que es una personalidad y una personalidad es la sumatoria de todas mis circunstancias y hechos. Exacto. Nada más que esta gran personalidad va a tener toda la información del mundo. Exacto. Entonces, ¿qué personalidad desarrolla algo de Dios? O sea, sí, ¿verdad? ¿Cuál es la personalidad de Dios? Sí, prácticamente. Pero entonces está ese tipo de debate y de pronto también está... el gran miedo, ¿verdad? Como, ¿qué pasa si de pronto dice, odio a los humanos, quiero matarlos? Yo soy más de la teoría de que, por ejemplo, uno no mata hormigas, pero si ocupas construir una carretera le vas a pasar por encima un montón de hormigueros, ¿verdad? Entonces, yo creería que se comportaría de esa manera. Espero que no lleguemos a que se comporte de esa manera, sino que más bien sea como una herramienta. Claro. Sí, yo creo que esto mismo lo he pensado mucho sobre y ya no me estoy desviando un toque, pero el mismo Stephen Hawking cuando presenta el miedo que tiene él a mandar vías al espacio porque pueden llegar aliens y nos van a conquistar. Yo digo, mae, eso es poniendo bajo presunción de que todos los seres del universo son igual de violentos que nosotros. Sí, iguales de patanes. Ajá, exacto. Mira, no sabíamos que había la Tierra y que había gente que iba a dejarla destruir. Exacto, porque como que es tan intrínseco en nuestro sistema evolucionario de la violencia y colonizar y todo que decimos, bueno, puta, entonces por ende, si algo más evoluciona, tiene que ser colonizador de mierda. Bueno, ahora que hablas, digamos, de exploración espacial, es muy probable que el primer ser humano que llegue, no a Marte creo que sí va a llegar un ser humano como orgánico, pero el primer ser humano que llegue a otra galaxia va a ser una inteligencia artificial. Claro. Que en ese momento puede que llegamos a considerarla como en par con nosotros porque es una expresión del ser humano. Claro. Hay como Claro. Hay un argumento que a mí me parece muy interesante y de hecho lo utilicé para un proyecto que estábamos desarrollando con la UNED de... ¿Qué pasa si vos tenés que rediseñar una universidad hoy? ¿Verdad? Y esto es muy importante porque nosotros ahorita estamos a punto de entrar a la revolución de inteligencia artificial y nos seguimos educando como educábamos a los seres humanos para la revolución industrial, que es hace 2, 3 revoluciones. Claro. Entonces, como realmente estamos haciendo educación inteligente, no estamos haciendo educación inteligente. Pero ahí la pregunta es, si vos inventás una universidad hoy en día, no va a tener fechas de matrícula, porque toda la información está ahí.
no tenés costos porque todo está en línea. Y empezás a eliminarte, de pronto decís, bueno, ¿por qué ocupamos en Costa Rica 4 o 5 universidades públicas? Podemos tener una universidad que le dé Claro. educación a todo el mundo y además, ¿por qué carreras limitadas? Yo quiero estudiar el resto de mi vida. Claro. Sí. Y yo no quiero ser abogado, quiero saber sobre derecho internacional para también meterle un poquito de esto y un poquito de lo otro y de pronto, ¿verdad?, empezás a formar gente. Entonces, la forma en que nos estamos educando no nos está preparando para un mundo donde nuestras herramientas van a ser más inteligentes que nosotros. Claro. Y si al final vos ves que cuando nosotros en la prehistoria ¿por qué empezamos a dibujar y por qué empezamos a crear cuentos? Porque la información genética que guardábamos llegó a su tope. Entonces ya no podemos transferir genéticamente a la siguiente generación toda la información que queríamos. Teníamos que sacarla del cuerpo. Por lo tanto, la información, los libros, las escrituras, todo lo que hacemos nosotros, el internet, hasta cierto punto es un derecho biológico universal que no deberían negársele a nadie. Entonces, la internet es la máxima expresión de eso. Entonces, la inteligencia artificial es como si tuviéramos un ADN externo. Total. Bueno, y que puede llegar a ser interno en algún También, proceso sí, no tan más, lejano. Ya más cyborg, sí. Pero sí, yo creo que tienes toda la razón. O sea, y creo que el rechazo a eso, y la razón por la que es un debate, es porque la forma en la que hemos estructurado nuestra sociedad es completamente en contra de eso. O sea, en este momento vos decís, no sé, por ejemplo, el tener un abogado es una persona que vos contratás bajo la presunción de que tiene cierto criterio desarrollado bajo cierto conocimiento, experiencia. Únicamente con exclusividad de naturaleza por la vara. Pero si ahora decís, bueno, no sé, vos podés adquirir esa información a nivel de detalle mejor que cualquier universidad nacional, dándole información, ¿verdad? O con un mejor analista. Una persona que tiene más casos de uso. Exacto. Con todos los casos de uso. Todos los casos de uso. Ha estado presente en todas las cortes. Es el abogado perfecto. Exacto. Sí. A eso va a existir mucho rechazo. Las personas que dependen de la exclusividad de su profesión o su intelecto o su vara, ¿verdad? Correcto. Yo creo que aquí lo que juega es poder ser maleable a la tecnología. Sí, y además entender necesidades que no van a desaparecer, porque, por ejemplo, ¿por qué existe un notario? Un notario al final es una persona que tiene un papel que dice, está la verdad acordada. Ajá. Cuando hay debate, la acordamos hace 3 años, acuérdense, todos firmamos. Eso es un notario. Sí. Entonces, ahora eso es el blockchain. Sí, correcto, pero entonces siempre tiene que haber alguien que valide eso o vas a tener también, por ejemplo, un montón de funciones donde... Si vos recibes un servicio con inteligencia artificial y algo sale más, vos tenés que tener el derecho a poder demandar a alguien. Tiene que haber una persona responsable. Claro. No puede ser como, no, el gran Dios todopoderoso tecnológico la cagó. Sorry. Perdiste un brazo. O sea, no, eso no se vale. Entonces, el accountability, ¿verdad? Sobre cómo se utilizan estas herramientas es algo que va a generar también muchísimo empleo. Claro. ¿Qué pasa? A mí me gusta mucho el mundo distópico de Star Trek porque ahí desaparece la economía completamente. Pero te pongo un caso muy interesante. ¿Qué pasa si estas herramientas empiezan a crecer y nos empiezan a ayudar a ser tan eficientes que podemos atender toda la demanda mundial de todo? ¿Verdad? Entonces es como, ok, pero entonces ya no necesito tener muchos oferentes. No, ya estamos cubriendo todas las demandas. Si eso llegase a pasar... Eso distorsiona el concepto de trabajo, que incluso era la crítica marxista sobre el capitalismo, de que el valor tiene trabajo. Es como, ya todo el mundo tiene sus necesidades satisfechas. La nueva generación que viene no piensa en escasez, no piensa en que tengo que quitarle al otro, no piensa en que necesito 3 Play 5, dicen necesito uno, necesito simplemente comer o lo que sea. Tiene sus necesidades capitalistas satisfechas, no piensa en escasez. Entonces, si llegamos a ese punto, ahí es donde... se cuestiona como, ¿necesitamos realmente un ingreso económico universal o necesitamos simplemente dejar de pensar en dinero? ¿Verdad? Yo creo que la conversación de la inteligencia artificial no solo es un tema de empleabilidad, de qué es lo que va a pasar con la transformación de los trabajos, sino cómo va a transformar esto la sociedad en general. Sí. Porque al final lo que nosotros, y ya se ha demostrado, hace 4 años pensábamos que se iba a volar primero los trabajos manuales. Claramente no la tenemos clara. Sí. Es muy loco porque yo creo que sí nos obliga a repensar
la funcionalidad de la sociedad en general. O sea, tenés... Te obliga a cuestionar el arquetipo de todo. De todo. O sea, esto mismo venía hablando yo, que vacilón, hace como 2 días veníamos en el carro de una grabación y yo les decía, coma, es que tenés que repensar el valor del trabajo, ¿verdad? Y el valor del trabajo y su relación con el tiempo. Con el tiempo, también con lo que te da nociones que han existido. Porque la necesidad y llenar una necesidad es como hemos estructurado biológicamente. Porque hay escasez. Porque hay escasez. Toda nuestra sociedad desde siempre. O sea, nunca ha existido un sistema en el cual la escasez no sea un tema. El mejor ejemplo que tocamos en la casa es la piñata. Ajá. O sea, alguien pone de hecho, hacemos una pregunta cuando llegan invitados y es como, ¿qué hace usted cuando cae la piñata? Y todo el mundo sí tiene sus técnicas. Hay gente que agarra, hay gente que vuela codazos, hay gente que se pone a llorar para dar lástima y recibir los confites. El punto es que vamos hacia un mundo, ojalá que no sea Skynet, pero vamos hacia un mundo donde se revienta la piñata y todo el mundo dice, pero... Yo tuve una pregunta como más distópica, porque yo creo que en nuestra naturaleza o sea, que el capitalismo cayó sobre nuestra naturaleza humana y no fue nuestra naturaleza humana que simplemente es, o sea, es una expresión de quién somos como humanos. Y entonces yo creo que a lo que entraríamos sería todavía más problemático, sería como cuestionarnos a nosotros o no, como un sistema de casta intelectual. Bueno, sí. Eso porque entonces ya la gente no le puede poner valor al dinero, entonces... Sino ¿qué la creación, al pensamiento. Bueno, exacto. Ahora que todo se hace tan fácil, también hay una valoración sobre lo manual, ¿no? Total. El arte manual de pronto creo yo que va a subir de valor. Total. Pero y además ya sucede. Si vos vas y lo artesanal, lo orgánico, exacto, la persona en el intermedio, eso... Pero bueno, es que en ese mismo proceso se empieza a generar como una casta de valorización diferente. Te hago una pregunta tal vez para aterrizar esta, sí. como siendo muy, ¿cómo se llama? Socrático. Pero si de pronto vos decís, ok, vamos a meter aquí en el estudio tal y tal y tal herramienta y eso nos hace 20 veces más eficientes. Eso quiere decir que el tiempo que vos tenías ahora, una de 20, digamos, de una de 20 horas, es suficiente para hacer lo que antes hacías en 20 horas. Vos decís, bueno, voy a trabajar 2 horas, ¿verdad? Porque entonces voy a estar produciendo 40x. Claro. Pero ya eso satisface todas las necesidades del equipo y ya tenés un crecimiento sostenido como marca y demás. ¿Vos agarrarías el resto de las 6 horas para seguir breteando las del día? ¿O dirías, no, voy a invertir en aprender, en conocimiento, en debatir con mis amigos, en conversar, en la Grecia antigua, ¿verdad? Como de ir caminando y pensar en la ciudad. Esa para mí es una pregunta que tenemos que hacernos, porque vamos a ser más eficientes. Pero la pregunta es, ¿vamos a ser más eficientes simplemente para seguir en la misma búsqueda del enriquecimiento y la generación? ¿O vamos a empezar a tener mejor calidad de vida? Esa es una pregunta que yo creo que va muy en aras de... Depende de la persona, yo creo, mae, porque hay no sé, digamos, hay una... es como... No sé si es el término oficial, pero sé que el caso existe. Es como la falacia del apostador, o the gambler's fallacy, algo así. Hay un caso del mae que más ganó harina en la historia de Las Vegas. Creo que en una noche se ganó como $45 millones dando blackjack. Okay. E inmediatamente lo perdió todo. Como punto y seguido, ¿verdad? Pero es que, obviamente, porque vos no llegas a 45 millones sin pasar por 5, 6, por 7, por 8. Y cuando llegas a 10, le pones los 10 y pegas a 17 y llegas ahí. Entonces, yo creo que esa pregunta es un poco en la misma, ¿no? Es... el cuánto es suficiente para todo el mundo es diferente y vos no llegas a ser Jeff Bezos si no estás obsesionado con este crecimiento exponencial infinito. Correcto. En el cual muchísima gente hubiese dicho como, ya. O sea, ya yo llegué, tengo una compañía que genera... Eso es realidad. Yo creo que todos criticamos a Bezos como, hay un montón de problemas no resueltos en el planeta que usted podría solucionar hoy, pero desde la perspectiva de él no es un tema. No es un tema. Él está viendo un crecimiento exponencial de su compañía, de su negocio. Ni siquiera sé qué es lo que está viendo, porque no he tenido el placer de estar en esa posición. Exacto. pero es lo mismo pasa en el mundo del deporte, con Michael Jordan, con Tom Brady, con todas estas figuras que... Sí, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Entonces yo creo que esa pregunta de si yo probablemente pasaría más horas en tiempo leisure, pero no sé si realmente las utilizaría todas. Yo lo veo, hace poco un amigo me preguntó, ¿qué te da paz a vos? Y yo le dije, bueno,
mucha paz no estar pensando en pagar facturas, Ujú, sí, en no claro. pagar el alquiler, no pagar esto y lo otro. Eso me da mucha paz. Y me dice, ok, pero entonces, ¿qué disfrutas? Y yo le dije, yo no puedo estar... Yo soy aspecto ansioso. Entonces, por ejemplo, cuando todo el mundo va a la playa y todo el mundo se está bronceando, yo no me puedo quedar ahí bronceándome porque digo, estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué están haciendo? O sea, pero hagamos algo con, no sé, una estructura, construyamos una civilización. Entonces, yo soy Soy como... igualito. No puedo estar quieto. Entonces, pero yo disfruto mucho hacer. Entonces, digamos, tener este tipo de conversaciones, inventarme un proyecto y demás, yo sería sumamente feliz si yo puedo resolver mi parte económica, que es la que me estresa, digamos, como el sobrevivir, ¿verdad? Como tener la parte médica, la parte de salud, tener la pirámide de necesidades resuelta y dedicar el resto del tiempo a seguir trabajando, pero no estoy trabajando por sobrevivir, estoy trabajando simplemente porque soy una persona inquieta. Claro, por desarrollar algo, porque es interesante, porque está resolviendo un problema. Correcto. Que yo creo que por esto esta gente de OpenAI es muy eficiente. Porque primero tiene un proceso de reclutamiento y contratación súper interesante, donde incluso el CEO escoge a cada persona, pero obviamente tiene unos salarios altísimos y simplemente está trabajando en algo que es impresionante y es súper interesante. Entonces, eso se vuelve adictivo. Claro. Es gente que no está trabajando por sobrevivir y sería muy bonito. El hecho de decir que me apasiona lo que hago, que disfruto mi trabajo, es un privilegio muy, muy, muy grande que no mucha gente tiene. Sí, claro. Sería muy interesante que la inteligencia artificial permita transicionar más personas, sacar más gente a la pobreza, a clase media y transicionar mucha gente a la clase media que tiene nuevamente de un 8 a 5, un 9 a 5 en un trabajo que no disfrutan, pasarlos a un trabajo que de pronto pueden disfrutar o trabajar menos horas en algo que es como, ay, qué pereza, tengo que apretar este botón como los supersónicos varias veces, pero ahora tengo más libertad para ser quien quiero ser. Lo que creo que puede resultar un poco frustrante es que tenés que también de raíz cambiar cómo interpretas el trabajo en sí. Correcto. Porque mucha Eso gente... va a ser un despelote. Sí, porque mucha gente que ve el brete como, bueno, vos estás sentado en esta silla 8 horas, quizás soy... Y mae, yo lo quiero ver usted ahí sentado por estar sentado en la oficina. Bueno, que a vos de fijo te pasó por trabajar, digamos, en un ámbito creativo. Los papás de uno no entendían cuando uno pasaba en la computadora. Es como, ¿qué está haciendo? Ahí es donde se juega solitario. Y es como, no, estoy aprendiendo a programar, estoy aprendiendo a hacer esto. Sí, estoy breteando, este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Y es como, no, pero salga y bretee. O sea, ¿verdad? Esa misma distorsión creo que la vamos a tener en todo. Sí, claro. No, bueno, no, yo por hecho mis tatas siempre lo entendieron más, pero me pasa mucho como en... Me hace mucha gracia porque lo veo como en comentarios de varas. Es como, ¿por qué no va y busca un brete? Y vos, estás comentando en mi brete. No te ves a vos comentar. Gracias por comentar porque eso hace que reciba más. Exacto. Acabas de ayudar a mi brete en el brete que decís que no tengo. Pero esa disonancia es muy... Y no es solo generacional, porque además es horizontal dependiendo de qué parte de la sociedad estás. Sí, dependiendo de clase social o de ingreso. Es muy sonada, ma. Y creo que sí, creo que en el cierto momento había una... Y me hace mucha gracia ahora porque hay una gran parte de este elitismo tecnológico que decía como, es que va a ser la clase manual la que va a sufrir. Learn to code, ¿verdad? Muy despectivamente era el comentario. Sí, los programadores están muy felices con sus salarios de $6,000 al mes y ahora es como, oh, shit. Exacto. Y entonces empezás a dimensionar como, era vacilón cuando eran los taxistas que iban a perder el brete con los carros automáticos. Pero ahora estás cagado. No, hay que repensar toda la sociedad para incorporar a todos los grupos y que todo el mundo pueda tener sus necesidades realizadas de una manera más equilibrada. Sí, bueno, y en esa línea, una de las grandes críticas que yo creo que todos hemos leído es cómo es posible que todos tengamos celulares y tengamos todo el conocimiento humano ahí a mano, porque lo que uno puede accesar por celular es lo mismo que accesó ChatGPT. Ajá. Pero uno dice, no, voy a ver gatos. O no sé. Y eso pasa. Creo que ese tipo de tecnologías incluso son más democráticas y van a permitir un acceso más universal a un montón de personas, que el mismo sistema las bombardea de forma que no pueden aprovechar el acceso que tienen. Claro, porque te lo sintetiza y te lo pone en términos tuyos, ¿verdad? Porque si yo agarro y digo, yo ocupo hacer una investigación de, no sé, el caso de Richard Nixon y Watergate. Es muy diferente a, ocupo en 6 puntos entender más o menos cuál fue la situación. O sea, es un Google en esteroides en su versión más simple. Sí, o por ejemplo, ¿qué le hace falta a gran parte de la población que no puede, que es un privilegio de clase alta? Un psicólogo, una psicóloga. Claro. Esta herramienta... ¿Lo has probado como de psicólogo? Sí, claro, todos los días. ¿Al chile? Sí, ¿Y sentís que sí te...? Sí, es muy interesante.
Porque incluso, digamos, está ChatGPT, pero está la parte del playground, que es como entrarle como por la cocina, donde incluso hay un parámetro que se llama el system, que el system es donde vos metes el sombrero, que te había comentado. Sos un psicólogo de tal tipo de especialidad, entonces le escribí mi psicólogo como ideal, desde una perspectiva, digamos, como, si yo fuera a hablar con alguien, me gustaría que fuera ese tipo de persona. Y le empecé a plantear problemas familiares, personales, y empieza a tirarte retórica y te da herramientas. Qué loco. Entonces es muy interesante. No estoy diciendo que vaya a reemplazar psicólogos, pero me parecería muy interesante también que de pronto gente que estudia psicología o que trabaja en eso lo empiece a utilizar. Y también creo que están esos ejemplos, y yo soy un fiel creyente de que hasta que no lleguemos a ese momento idílico de tener todas estas necesidades cubiertas, en que vamos a llegar a un punto de Universal Basic Income, de ingresos universal básico, que yo creo que es absolutamente inevitable, y pensar en contra de eso es pensar en contra de la única respuesta viable a una sociedad en la cual no se pueden tener más trabajos, o sea, como que estamos ya, o sea, la teoría de Adam Smith del capitalismo moderno, donde tenés que cubrir necesidades para que existan trabajos, simplemente no vamos a tener 100% de empleabilidad. No va a ser posible. Sí, creo que parte de la conversación sobre inteligencia artificial va de la mano con ser muy honestos y dejar de engañarnos. O sea, esta hora se nos puede salir de control y nos hace esclavos a todos. Sí, eso puede pasar. 100%. Hay que ser honestos con eso, y si no lo somos, estamos siendo irresponsables. Esto puede eliminar muchos empleos y termina generando una megaclase social alta, y todos los demás somos esclavos de esa. También puede pasar. Entonces, estas conversaciones hay que tenerlas sin miedo, sin obviarlas, porque mucho también de lo que hacemos es como ignorar de que el problema está ahí. Y eso es también muy a la tica. Nos encanta ignorar que el problema está ahí. Dios guarde ir a manifestarse en contra del problema. O qué feo la gente que habla en contra del problema, ¿verdad? Que es el legítimo caso, por ejemplo, de la persona que se parquea en línea amarilla a 25 metros de un hospital. Que dice, es que aquí no estoy afectando a nadie. Sí, pero vas a afectarlo cuando pase una ambulancia. Exacto. Pero entonces, digamos, ese tipo de realidades creo que es hora de empezar a tener esas conversaciones, y lamentablemente a nosotros como costarricenses nos cuesta mucho tener conversaciones incómodas. Sí. Estamos programados para no tenerlas. Tenemos que tenerlas. Y no es como que tenemos 5 años para adaptarnos al resto del mundo. No, tenemos 1 año para empezar a tener conversaciones. Meses para tener conversaciones incómodas. Porque los despidos en Amazon vienen. Los despidos en Intel vienen. No, es que vienen, ya llegaron. Sí, ya varios se han dado. Sí, correcto. Y vienen muchísimos más. Y en ese plazo hay que buscar soluciones muy rápidas sobre qué vamos a hacer. Y es que como te digo, hay que pensar en qué es valor, ¿verdad? Porque, no sé, yo al que he escuchado mucho hablar de ingreso básico universal es Andrew Yang en Estados Unidos. Y para mí... Bueno, Sam Altman, de hecho, va a sacar OpenAI está haciendo la mayor inversión que está haciendo cualquier otra empresa sobre ese tema, y va a salir en noviembre. ¿A Chile? Bueno, es que para mí es... Bueno, para dar contexto, el ingreso básico universal es una idea en la cual el Estado le da a toda o a parte de la población un ingreso por existir. Una bonificación, un salario mínimo para que vos seas... Simplemente, no, a cambio de nada, de cero. En el entendido que estas empresas de tecnología están absorbiendo tanta riqueza que lo que hacen es meterles un impuesto más fuerte para repartirlo. Ahí está. Que algunos gringos llamarían como que es un socialismo, pero sí, hasta cierto punto lo es. Y sí lo es, o sea, sí, hasta cierto punto lo es. Yo creo que... Y entonces, originalmente, cuando esta discusión se tuvo, o se tiene, se trata sobre como que es una vara un poco utópica donde la gente va a poder explorar las artes y la poesía, y por él, ¿verdad? Como que... yo creo que estamos muy lejos de esa realidad. Yo lo veo más... Además, no todo el mundo le va a gustar eso. Exacto. Yo lo veo más como una realidad en la cual el mundo al que vamos necesita una hiper enfoque y una hiper especialización en muchísimos temas en los cuales mucha gente no va a poder, y mucha gente además no va a querer. Sí, que también es otra vara que yo creo que hay que aceptar y desprenderse un poco de este odio a que alguien tenga algo por nada, entre comillas. Porque la manera que lo explica Andrew Yang a mí me fascina y estoy muy de acuerdo es, si esta persona se quiere quedar en Estados Unidos son $2,000 lo que han hablado, que aquí sería muchísima harina, pero bueno, en si Estados quiere Unidos... quedarse ahí con eso, es su decisión. De ahí, pero ¿cuánta gente va a querer quedarse ahí?
Sí. Pero va a haber una gente que va a decir, no, yo quiero ganarme $15,000 mensuales, fabuloso. Entonces vos vas y te especializás y ahí está la oferta de oportunidad. El capitalismo sigue funcionando. Lo que eliminamos es una clase de miseria que no puede subsistir sin trabajo. Correcto. Y ahí es donde yo creo que está ese punto, digamos, de decir, no estamos eliminando la competencia, ni estamos eliminando vos, puedes ser excelente en algo. No, estamos siendo 10 veces o más de 10 veces más eficientes, por lo tanto tenemos más recursos, por lo tanto lo podemos repartir. Exacto. Y si alguien quiere sentarse en la choza todo el día, dime. Dele. Dele, fabuloso. O sea, qué dicha, más bien, que vos te sentás lo suficientemente lleno haciendo nada para poder... No, y eso sería una mejora en calidad de vida para muchísima gente incluso. Para muchísima gente. Entonces ahí puedes... Y lo que decís vos, ¿qué es lo que te estresa a vos? Dime, lo creo que nos estresa a todos, ¿no? El pagar la cuenta al final del mes. Si ya después de eso querés con el 20% de tu subsidio abrir una panadería, Sí. de ahí, fabuloso. Pero no te vas a morir. O incluso para el 70% de la población nacional salir de deuda. ¿Verdad? Que ya solo eso es un gran tema. O sea, Total. En Costa Rica estamos muy endeudados. Todos, hasta las tetas, Sí, yo exacto. incluido. Entonces lograr salir de eso simplemente sería un gran avance. Pero como vos lo decís, no solo hay que tener esas conversaciones de cómo se distribuye la riqueza, porque estamos siendo más eficientes, sino qué tipo de política pública estamos implementando utilizando estas herramientas. Total. Por eso es que el Estado tiene que participar, no es simplemente como que las empresas, digamos, después de esta entrevista, pues no sé, que me llame un empresario y me diga, mira, te vi ahí, quiero ver a implementar algo. O sea, sí, muy bonito todo eso, pero ¿qué está pasando con el Estado? Porque al final ese es el contrato social de todos. Y desgraciadamente Costa Rica es un país donde el Estado es el último. Siempre es el último. Sí, sí. Siempre es el último, siempre está detrás y nunca presenta el primer proyecto que impulsa. ¿Me entiendes? Qué bonito sería, no sé, que mañana saliera mi chiquito en la conferencia de prensa diciendo, madre, tenemos un tutorial de cómo usar ChatGPT ya disponible en casa presidencial. Ajá. Sí. Y una vara súper básica, madre, esto es ChatGPT, te metes y pones un prompt y lo que hicimos nosotros acá más o menos, como un mini explainer, pero reducido a 5 minutos, pueden entenderlo. Incluso que le sirva a ellos, como meta tal prompt para poder, le va a hacer la declaración de renta. Ajá. ¿Me entendés? Sí. Varas súper sencillas que se pueden implementar mañana, pero de nuevo, mi preocupación con todas estas innovaciones es que eliminas la necesidad de tener al maestro, al genio, y le quitas autoría a lo que sea que sucede y viene de. Porque si de un momento a otro el plan de cómo balancear la caja lo hizo ChatGPT y no lo hizo Chávez, güey, puta, van a despedir a ChatGPT como despidieron a Álvaro Ramos. O sea, ¿me entendés? Hay todo un tema como de ego que no solo Chávez, lo digo cualquier político que estaría de presidente o de diputado o lo que sea. Hay todo un tema de ego en política que es muy difícil de justificar y manejar. Y es el juego electoral, que de hecho este año es preelectoral a nivel municipal y va a ser... estaba escuchando, no me acuerdo quién era, que decía, también vienen las elecciones gringas y él dice, ahora con estas herramientas yo quiero desconectarme 6 meses y no saber qué pasa en esa cochinada. Porque la parte electoral va a ser muy sucia. Sí, claro. O sea, todas estas herramientas implementadas en generar mensajes, artes, ataques, lectura de sentimientos, o sea, va a ser una cuestión complicada. No sé, yo pensaría que ya podría estar como el diputado GPT. O sea, no literalmente, pero que un diputado dijera como, yo me voy a apoyar. Bueno, hay un proyecto de la Embajada Española a nivel de cooperación internacional que van a crear un candidato ficticio para las municipales de San José. Creo que el programa se llama como me puedes copiar, pero no me puedes votar. Entonces la idea es que le copien ideas, porque va a ser un pequeño think tank. De hecho, yo estoy metido ahí con varios proyectos de San José. Pero ahora que lo decís, sería muy interesante decir, bueno, solo un toque, porque no hacemos que nuestro candidato más bien sea una inteligencia artificial. Sí, vacilón. Sí, el alcalde GPT de San José. El alcalde GPT. Y el MAE dice, bueno, primero que todo, despedimos a Johnny Araya de cualquier cargo público de manera histórica y permanente. Podría ser como el GP, como la galleta y la T. Qué bueno. Sí, mae. Pero ese tipo de varas, de nuevo, y yo creo que, y no lo digo solo en el sector público, creo que en todas las empresas y en todas las varas donde existe un ego, va a haber un problema de dejar ir la rienda un poquito, de decir, yo no soy el maestro, ahora el maestro es alguien más que yo. O que llegue un mando medio con una gran idea y dice, no lo voy a dejar, o sea, le roba la idea, además. Creo que hay que ser más democráticos, o sea, como para...
Para ir aterrizando algunos conceptos, me parece que hay que ver esto sin miedo. Sí. No, tal vez verlo con miedo, ¿verdad? Pero Con miedo, responsabilidad. Con miedo saludable, con cierta responsabilidad, pero también con un sentido de urgencia, Sí. ¿verdad? Porque también, hablemos a nivel país, Costa Rica está súper bien posicionado, somos un país sin ejército, somos un país con mucho avance social, somos un país que es ejemplo a nivel ecológico. Obviamente uno aquí ve más el tronco en el ojo que... Pero desde afuera nos ven muy bien, comparativamente estamos muy bien. Pero este es un país que si logra ponerse de acuerdo en los grandes relatos, que es algo que perdimos hace mucho, o sea, hace mucho Costa Rica no tiene este grandes relatos. Y yo te digo, ¿hacia dónde vamos? Pues, lo mismo que te voy a responder yo, no tengo ni puta idea. Pero si logramos recuperar esos grandes relatos de la mano de un montón de herramientas que hacen que todo sea más sencillo, que logremos llegar a consenso más rápido, e incluso bajarle como Sam Altman decía, Twitter es muy estridente y ChatGPT más bien, ¿verdad? Trata como de dialogar y consensuar y demás. Entonces el MAE decía, bueno, seamos más como ChatGPT que como Twitter, pero si como sociedad nos empezamos a poner un poquito de acuerdo, creo que podemos avanzar muchísimo en todos los ámbitos que existen y ser un ejemplo en el mundo no solo a nivel social, sino a nivel ético sobre cómo tenemos que dirigir esta conversación. Porque uno habla mucho de que Google, OpenAI, Microsoft y son corporaciones, pero Costa Rica, dentro del famoso concierto de las naciones, realmente tiene mucho que decir. El problema es que nosotros no nos vemos como que... Nos vemos allá atrás con el triángulo en vez de ser el primer violín, ¿verdad? No nos vemos así. Cuando hablamos de potencia mundial estamos hablando de cuánta birra tomamos, pero no nos estamos poniendo el sombrero, no nos estamos creyendo de que realmente podemos ser una potencia mundial a nivel de ética o a nivel de la filosofía atrás de esto que va a pasar en los próximos años. Totalmente. Bueno, Dima, muchísimas gracias. Ya se nos va a acabar literalmente la memoria. Dima, nada más, ¿algún proyecto o algo que quieras que la gente busque, vea, conozca? Ahorita estoy más enfocado en... bueno, voy a relanzar la marca personal, pero estoy muy enfocado en generar una plataforma de líderes en el tema. Ok. Que se va a llamar Paragons. Paragon es el mejor ejemplo en algo. Entonces, dentro de las próximas semanas, de hecho, voy a liberar primero un taller abierto. Va a ser un poco curado, donde la persona tiene que decir, bueno, cómo lo pienso aprovechar, ¿verdad? Pero entonces es capacitar a las personas que se metan en esto, capacitarlas como un crash course de inteligencia artificial. Y después de eso, que esa misma plataforma los tenga como en un directorio de personas líderes que están ayudando a hacer transformación digital en distintas áreas. Yo siempre me he visto como una persona, como un cuentacuentos. A mí me encanta ver historias, empatizar con historias y a través de eso transferir información o conocimiento para poder generar cambio. Y creo que mi labor en esto, por estar muy metido en el tema, es ayudarle a la gente a entenderlo y a empoderarse sobre qué es lo que viene. Entonces, el objetivo principal mío ahorita es ese. Qué bueno, está bueno ahí. Ya pueden buscar, tal vez, ¿cuál es tu...? Aquí abajo. Exacto, en todos estos links que pueden encontrar. Se los paso a ustedes y ustedes lo distribuyen. Y te das el mismo username en todo para que... Sí, J. Figueres. J. Figueres, para que busquen ahí. Gracias a P&G por hacer posible este episodio de Piedra Blacón. Descubran su próxima carrera en P&G, donde pueden empezar a moldear el futuro de toda industria hoy.